Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Marcelo Fernández, soy profe de la Facu de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo y puntualmente dentro del área de moda. Vengo del área de la ilustración, siempre ligado a los lápices, al dibujo, con alguna especialización dentro de la escenografía, el muralismo y con la ilustración particularmente en este tiempo un poco abocado al tema del figurín y el dibujo de moda. La idea del taller hoy es un poco compartir eh, trabajo que hacemos en la Facu, experiencias de cursada, algunas cuestiones que van surgiendo durante estos últimos años y que uno viene incorporando también eh, conceptos que parten también de los estudiantes, de cómo abordar la materia. Nunca la damos dos veces igual, en mi caso al menos es así. Y compartir esas experiencias que van ligadas al figurín de moda, eh, particularmente ver cómo trabajamos un figurín que tenga algún estilo personal, esa es la idea. En mi caso es una materia, la de taller uno que se llama, que es la aproximación a la figura humana, al figurín de moda. Es una materia que tiene la característica de son estudiantes ingresantes, de manera que muchos de ellos no vienen de una experiencia de artes plásticas, ni de conocimiento de dibujo, de pintura. Así que está como siempre todo por hacerse. Y en ese recorrido voy incorporando yo también algunas experiencias de ellos, que es interesante porque en esto de abordar la figura humana, yo siempre les explico en las primeras clases que cuando uno estudia el tema de las artes plásticas desde lo tradicional, desde las formaciones en Bellas Artes, eh, la figura humana es como que la vemos al final. Es, siempre es como dentro de los talleres y de las clases, pareciera ser como una especie de tabú, como que es lo más complejo. Es complejo de sí el abordaje desde el dibujo, desde la pintura, pero en este caso, particularmente cuando abordamos en la facultad, arrancamos por ahí. O sea, tiene que, en su ingreso, empezar a ver la figura humana con sus complejidades, con, con todo lo que conlleva para llegar a un figurín que, que tenga un estilo que uno busca desde, me gusta decir, desde el discurso personal, eh, que ese figurín represente ese discurso. Tenemos que abordarlo de entrada y trabajar dentro de esto que es la figura humana y abordarla desde las necesidades que, que implican la disciplina y conceptos que han ido variando en, en esta época también, que se han ido ampliando por suerte y que eso también nos amplía a nosotros el horizonte de trabajo. Así que la idea es compartir hoy un poco ese recorrido, apoyado también por estos trabajos que digo de mis estudiantes y algunas experiencias que uno va incorporando en ese proceso, cuestiones que uno parecía tener totalmente cerradas desde el concepto del dibujo y del abordaje del figurín, y que finalmente uno ve que siempre hay otra puerta que se va abriendo, que a veces no tiene que ver específicamente con lo técnico, sino que tiene que ver con un proceso creativo, como decíamos, con una cuestión cultural. La facultad, la Universidad de Palermo nos da esta posibilidad que tenemos múltiples procedencias de nuestros estudiantes
y eso también nos abre un abanico muy enriquecedor. Así que voy a ir compartiendo como una presentación para darle un poquito más de formalidad. Esta sería nuestra portada. Y lo primero para decir es, bueno, esto que buscamos, un figurín que tenga una entidad personal, que nos represente desde lo que queremos comunicar, en este caso en el diseño de moda, pero que también eh, sea parte de, no solo de un proceso técnico, meramente técnico, sino que tenga que ver con esto, con posturas, con distintos proyectos, con nuestro figurín que también puede representar distintos proyectos, no quedarnos con un solo estilo, sino que el proyecto también que estemos abordando sea determinante o condicionante para qué tipo de figurín queremos abordar. Bien. Eh, ¿Cuáles son algunas cuestiones características de nuestra disciplina? Bueno, una de las cuestiones en esta búsqueda, en este proceso que tenemos en los talleres, es que surge, digamos, últimamente, es por qué el dibujo a mano, o sea, por qué esto de el dibujo a mano versus el, los distintos, las distintas herramientas digitales con las que contamos hoy en día. Eh, entonces, en ese proceso aparezco como defendiendo solamente al dibujo manual, y esto en realidad no es así. Es lo primero que tengo que aclarar también en las cursadas, es que en mi trabajo profesional también convivo y uso distintas herramientas digitales. Parto, sí, como procedimiento y ya incorporado personal desde el lápiz, pero después en el recorrido voy incorporando otras técnicas y termino trabajando casi siempre sobre lo digital. Así que primero siempre tengo que aclarar eso en las cursadas, pero sí estoy totalmente convencido que la herramienta manual, el lápiz como primera herramienta, nos da un recurso. Me gusta emparentarlo con el tema del poeta que tiene, o el escritor, que tiene a mano la primera herramienta cuando pasa esa primera idea para plasmar, que es la escritura. Bueno, es muy difícil que la primera idea a nosotros nos agarre justo con todas las herramientas digitales encima. Generalmente suele pasar en algunos momentos en los que uno está eh, relajado, o en alguna situación más cercano al ocio, que buscando precisamente la idea. Entonces, esa herramienta que es el lápiz en este caso, creo que nos da esa primer posibilidad de bajar esa primera idea, aunque esa primera idea generalmente no sea la que queda definitivamente. Eh, un antiguo profesor mío decía que la primera idea no era la que servía. Después decía que la segunda idea era solo para voltear la primera idea, y que a partir de la tercera, cuarta empezaban a surgir cuestiones interesantes. Bueno, no sé si es tan así, tan matemático, pero generalmente el hecho de tener el recurso, lo que buscamos es tener un recurso plástico, aunque la búsqueda, por ejemplo, de mis estudiantes en las carreras de diseño de moda específicamente no tengan que ser ilustradores o ilustradoras, sí tengan esa posibilidad de bajar esa primera idea, compartirla, modificarla,
si es una reunión de grupo de alguna de producción, puedan modificar y tener ese recurso plástico básico para poder comunicar la idea original, la que se modificó, la que surge en el momento de reunión. Bueno, ese es un poco el proceso. También creo que el hecho de tener alguna destreza con las herramientas manuales nos aporta eh, más certezas a la hora de trabajar con herramientas digitales y ver qué uno puede pedirle a esas herramientas. De hecho, yo estoy defendiendo acá el lápiz y voy acá a ilustrar algunas cuestiones que vayan surgiendo durante la charla con algún dibujo desde lo digital. Así que mal podría yo enrolarme solamente en el trabajo manual, en este caso tratándose de figurines, pero sí creo que esa herramienta plástica, lo que llamamos en plástica la calidad de línea, o sea, poder tener no solo un trazo de lápiz, sino varios, que eso también dé un carácter expresivo, qué es lo que se saca de esa línea, cuál es la línea que queda, la línea que se va, cómo sintetizar, cómo comunicar esencialmente lo que queremos decir, sin que haya otra información que sea una especie de polución visual. Así que la idea es un poco ir compartiendo estas herramientas, el proceso este que hacemos dentro de la cursada, digamos, lo tomo como soporte, aunque eh, lo pueda ver, esto lo pueda incorporar quien no esté, por ejemplo, dentro de la facultad, pero sí tomo ese recurso de mi experiencia con estudiantes, que digo con estas características, que son estudiantes de primer año, y que no necesariamente vienen de las artes plásticas. Así que todo eso, esa especie de combo, me fue un poco, en realidad poniendo en juego algunas certezas que uno parecía tener desde lo académico, desde lo técnico, y que después veo que van resolviendo por otro lado. De hecho, uso acá en la portada esta una imagen de un estudiante que es una idea de estilización también que vamos a ir viendo un poco en la charla de qué se trata esto cuando hablamos de estilización, esto que está bastante en juego y, y también va a ser parte de la charla. Sigo acá. Bueno, en este recorrido, digo, pongo esto porque también es algo recurrente en las clases. Eh, en el recorrido del abanico de lo que podríamos llamar el abordaje de la figura humana, desde lo técnico, desde el estudio convencional de artes plásticas, el abanico es muy amplio, entonces podemos ir desde los estudios que hacía Leonardo da Vinci a principios de 1500, donde hacía un relevamiento casi científico, eh, yendo a morgues y participando de trabajos forenses para hacer estudios de musculatura, de articulaciones, eh, en, 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 su, en pos de su trabajo plástico. Eh, Desde ese trabajo, digamos, tan arduo, minucioso, pero que sirvió también como referencia para toda una época, hasta las plantillas que encontramos en Pinterest. Pongo Pinterest como un ejemplo de las distintas plataformas donde uno puede encontrar un montón de plantillas y bocetos ya resueltos, digamos, que tendrían un poco ya resuelto el trabajo que queremos abordar y que pone también en discusión, digamos, cuál es la búsqueda. Si la búsqueda es lo que me gusta plantear al principio de mis clases, es eh, meramente un soporte para nuestros diseños de indumentaria, pues bueno, o sea, no tendría mucho sentido el hecho de una búsqueda de un figurín personal. Ahora, si la búsqueda es un estilo, precisamente, que el figurín también forme parte de ese diseño, del diseño integral,
Trabajamos también con el hecho de trabajar con fondos, como si emuláramos sesiones de fotos de alguna cápsula, alguna serie de indumentaria. Todo eso, en nuestro caso, en nuestra asignatura, es parte del propio discurso. Entonces, allí empieza a tener sentido el hecho de la búsqueda eh, de, de un estilo, de un trabajo plástico un poco más minucioso. eh, Eso que no siempre es fácil de encontrar, de buscar un rasgo, un dato, que en ilustración también es en general, no solo en la de moda, pero en ilustración siempre es dificultoso el hecho de encontrar eh, el camino en donde uno cree que está el rasgo personal en el dibujo. A veces está mucho más cercanos de lo que creemos, está a la vuelta de la esquina, sacando, poniendo mínimos detalles, aparece eso. Eh, en música me gusta poner el ejemplo del baterista ya fallecido, Charlie Watts, de Rolling Stone, que hizo una mínima modificación en el patrón de rock de la batería, sacando solo una corchea de lo que se llama hi-hat del platillo, y automáticamente uno escucha eso en cualquier lado y sabe que quien está tocando es Charlie Watts, aunque no lo esté viendo, porque genera un patrón rítmico que tiene esa característica solo con el cambio de un golpe. Entonces, eh, a veces trasladar eso a la plástica también, digamos, es, es un desafío, pero también es estar atento a que pase ese momento. Trabajamos mucho también sobre la exploración, entonces eso también nos da pie para esta búsqueda y que, que ese estilo pueda ir surgiendo. No lo dije, pero como dinámica del taller, la idea es un poco hacer esta primera introducción, ir viendo algunas imágenes que tengo como soporte, eh, después dibujar y bueno, y después por el chat nos podemos comunicar si es que hubiera alguna consulta. eh, Así que eso también quedó después abierto a disposición algunas consultas o preguntas específicas. Bien, así que este sería el abanico, digamos, en este medio de abanico entre Da Vinci y Pinterest tenemos muchísimas cosas, entre cronológicas, épocas y, y recursos para el abordaje. O sea, no, no voy a pedir a mis estudiantes que lleguen a ir a una morgue, pero sí indagaremos un poco antes de llegar a una plataforma con plantillas. Esa sería la idea. En el recorrido este tenemos varias posibilidades. Siempre lo voy a hacer desde lo óptimo hasta cuáles son los recursos a veces con los que contamos. Eh, el recurso, por ejemplo, de utilizar el modelo vivo, eh, lo hacemos bastante coloquial en la clase, y los chicos se copian entre sí, sobre todo cuando trabajamos rostros o manos o algún detalle. Y eso también nos da una certeza de, de trabajar sobre una figura tridimensional, sobre lo que llamamos el modelo vivo, sobre la realidad, eh, y uno internaliza rasgos, detalles, musculatura, articulaciones, proporciones, desde otra manera. Cuando ese recurso a veces no está, bueno, esto ponía yo esta imagen como referencia porque en Buenos Aires hay también una especie de ola bastante accesible, que es que en distintos centros culturales se hacen lo que llaman jam de dibujo, que hay gente que va a dibujar y hay modelos vivos que trabajan de eso específicos, posando.
para gente que va, que puede tomar algo, que puede estar escuchando un poco de música, con música en vivo, y por eso el concepto de jam, digamos, de que viene de las jam sessions de jazz, que eran encuentros de improvisaciones. Estas son jam de dibujo, o sea, se encuentran en esos centros culturales y tiene últimamente una dinámica muy interesante en cuanto a afluencia de gente y todo, que vamos a dibujar con gente profesional que trabaja sobre el modelaje para pintores, para dibujantes. Así que ese es otro recurso que tenemos por fuera de lo que sería eh, el ámbito académico, pero que está bastante al alcance en el circuito cultural de Buenos Aires. Hablo para quienes estamos acá y a lo mejor después podemos intercambiar si hay gente de otros lugares, si hay algo similar, si se reproduce esto, pero esto a quienes nos gusta mucho el dibujo es una herramienta interesante que tenemos de, que sería de esparcimiento, pero también de un poco de trabajo. Bien, sigo acá. El otro detalle que tenemos es el recurso de, digamos, no teniendo la posibilidad de ir hacia a lo que llamamos modelo vivo, o sea, estar en presencia de otro cuerpo para empezar a trabajar nuestros dibujos. Buscamos la referencia de una fotografía. Siempre buscamos sobre una fotografía, no sobre un dibujo, donde decimos que ya hay una interpretación de algún ilustrador. Ese dibujo ya tiene un rasgo de otro ilustrador, entonces trabajamos sobre fotografías reales. Y en este caso acá lo que hay un ejemplo de lo que llamamos estructura cinética, que es los pequeños palitos, este pequeño esqueleto sintético con el que siempre empezamos a abordar la figura humana, en mi caso, en mis cursadas, es una herramienta muy útil para determinar movimiento, proporciones básicas. Eh, Siempre sentimos que cuando está esta pequeña estructura planteada correctamente, ya después empezar a poner detalles de musculatura, de rasgos y de las partes que incorporan más el volumen y la silueta, es más fácil, digamos, tenemos más certeza cuando tenemos esta estructura cinética. Pero acá lo básico es que trabajamos, eh, si no está la posibilidad del modelo vivo, trabajamos sobre fotografía. Esa es la recomendación siempre para no trabajar sobre un dibujo. En este recurso también en este rango es muy útil el muñeco articulado, el muñeco de madera, con el que también podemos trabajar distintas posiciones, eh, que generalmente está también dentro de una proporción estándar y que nosotros después podemos variar. Ahora lo charlamos cuando lleguemos un poco a esa idea de lo que llamamos estilización. Pero este sería un poco del menor a mayor, del mayor a menor, digamos, desde lo óptimo, que sería trabajar sobre una figura real, sobre un cuerpo real, empezar a trabajar y copiar rasgos de una figura, y si no, pasar a esto que sería una fotografía. Entonces siempre buscamos que sea una fotografía que esté en buena calidad, que tenga poca indumentaria para que podamos incorporar cuestiones de musculatura, de proporciones, eh, cómo trabajan las extremidades, si la figura está en movimiento, o sea, todo eso nos da una fotografía que esté en buena calidad para poder desentrañar primero esta primera estructura cinética, este primer ejemplo. Después lo vemos ahora, cuando dibuje un poquito, lo vemos esto en acción. Bien, hacemos una aproximación
siempre al recurso de, cuando trabajamos proporciones, de lo que llamamos canon griego, que es proporciones, una fórmula que hemos heredado de la escuela clásica griega, de allá por el siglo 4 o 5 antes de Cristo, y que los griegos utilizaban como método casi matemático para sus esculturas. Eso nos permitía eh, generar un patrón. Estas proporciones, lo que dice el canon básicamente es que toma la cabeza como un módulo inicial, le llama así módulo, y para los griegos, que ellos lo llamaban parámetro de belleza o proporción ideal, bueno, eh, lo trabajaban desde su cultura. Esas proporciones eran las que ellos daban como el ideal para sus esculturas. Eso, lo que decía el canon es que la proporción ideal estaba en 7 cabezas en altura y aproximadamente 2 a lo ancho, o sea, en las partes más anchas, que serían hombros y caderas. Tenía alguna mínima variación si se trataba de un cuerpo femenino o masculino, en el que había alguna variación, sobre todo en los anchos de hombros. Pero básicamente son estos que tenemos acá, estas dos imágenes como referencia, de manera que podemos ya tener, nosotros lo que tomamos de este canon para nuestro trabajo sobre figura humana es la fórmula. Nos sirve hoy en día la fórmula, no es que tratamos de reproducir cuerpos eh, de la Grecia antigua ni determinados cuerpos, sino que esto nos sirve como una fórmula para para ver cómo la modificamos luego. Si estamos buscando, si, como decíamos inicialmente, un estilo personal de dibujo, un figurín que nos represente, que tenga algo de un rasgo personal, que tenga que ver con nuestro discurso desde el diseño, pues bien, tomamos esta fórmula como primera proporción, como para ver cómo modificarla, pero nos da esa certeza, el, el que tenemos una unidad de medida que podemos luego modificar a nuestro favor, o sea, en pos de lo que tengamos como concepto para trabajar la figura. Así que tomamos el canon desde ahí, desde meramente esa fórmula, y en mi caso lo que fui haciendo es, como esta fórmula, este canon griego nos dice esto, 7 de alto y 2 de ancho, pero nos da esta unidad de medida que sería la figura geométrica que determina la cabeza, ¿no? Esa especie, el óvalo primero y el rectángulo luego que enmarca la cabeza. Eso también después, si uno lo repite en esas 7 alturas, nos da una grilla, o sea, una cuadrícula. Como les decía, yo vengo de un poco desde del trabajo también en pintura y en dibujo a gran escala, entonces trabajamos mucho para ampliar en escenografía y para reducir también originales el dibujo sobre cuadrícula, que es algo que hemos hecho también de chico muchas veces como ejemplo. Hay revistas infantiles que traen el recurso de trabajar sobre cuadrícula y uno va copiando cuadro a cuadro, no es más que eso, pero digamos, usar el canon griego también como que nos define una cuadrilla, una cuadrícula y una grilla, y ver si eso también, o sea, esto lo venimos incorporando desde relativamente hace poco en las cursadas, y nos da también otra certeza. Me refiero a certeza que uno va con mayor seguridad luego cuando está buscando esto que llamamos estilización. Ahora vamos a entrar en ese terreno. Eh, pero básicamente es
es esto: tomar el canon, la fórmula, la unidad de medida que sería el módulo de la cabeza, y luego trasladarlo a una cuadrícula, definir una cuadrícula. Ahora lo voy a poner en ejemplo, a ver si es esto. Claro, acá está. Esto que tengo acá es una cosita. Bien, este sería un dibujo, un trabajo, para poner un ejemplo, cómo trabajar el canon griego, esto que postula el canon, que son las 7 cabezas de altura por 2 cabezas de ancho. Entonces, acerco un poquito la imagen. Bien. Tengo el óvalo que determina la forma de la cabeza, o sea, no involucra el pelo, el peinado, sí lo que sería el tope de mentón a donde termina la cabeza, y eso me determina un rectángulo. Ese óvalo me determina un rectángulo. Entonces, si yo sigo el postulado del canon griego, me dice que ese módulo de la cabeza, repetido 7 veces, me da una proporción, que era la proporción que buscaban los griegos en sus esculturas. 7 cabezas de alto. Tenían alguna modificación ellos en su época para sus esculturas, si se trataba de algún personaje heroico o alguna deidad, que le daban una cabeza más, entonces había un código en el común de la gente, de los griegos de esa época, que sabían leer ese código, que sabían que se trataba de algún personaje eh, especial de su cultura, si tenía una cabeza más de altura. Pero nosotros tomamos el canon básico, que es de 7 cabezas. Como decía, lo que buscamos es la fórmula, reproducir esa fórmula. Y después, cuando trabajamos, esto ya es un trabajo similar al que hacemos en clase. eh, Primero conviene este planteo de estructura cinética. En particular, en esta imagen lo que hago el estudio es de dónde encuentro inclinaciones de hombros y de caderas, y si hay alguna curvatura. En este caso, la figura que tomamos de modelo no está totalmente erguida, entonces hay una pequeña curvatura de columna. Identificar esas líneas me empieza a mí a armar después por dónde voy a seguir el tema de la silueta. Y lo que decía, lo de la grilla. Empiezo a trabajar cuadro a cuadro el dibujo, para que empiezo a trabajar por cuadrícula y a copiar cuadro a cuadro lo más fiel posible a lo que cada rectángulo en realidad de esta grilla me determina, para ir siguiendo curvaturas de hombros, ¿no? Voy entrando de acuerdo a lo que me marca cada rectángulo, por donde entra cada rasgo, y me da una silueta bastante similar un boceto bastante similar a la postura de la imagen de referencia. Este es un poco el proceso que hacemos cuando queremos incorporar el canon griego en la cursada. Y la verdad que es un método que nos funciona, porque uno aprovecha ahí para internalizar esto, cómo funcionan distintas partes del cuerpo en determinada postura. Eh, una cuestión que siempre ponemos como advertencia, como salvedad cuando entramos a este trabajo, es que uno tiende a decir, bueno, me gusta cómo está la postura del torso de esta foto, pero me gusta cómo están las piernas de esta otra foto, cuando uno empieza ya a trabajar el figurín. Y allí empieza a haber un problema, porque empezamos a entender que todas las posturas, por más que las veamos o relajadas o rígidas o estáticas, tienen una influencia, cada postura, cada parte del cuerpo, sobre el resto. Entonces empezamos a tener alguna especie
de armados que no coinciden cuando empezamos a tomar de distintas fotos. O sea, eso es una salvedad que hacemos de que conviene tomar la postura de un cuerpo completo y seguir fiel a esa postura. Y vamos a saber que la postura de brazos responde luego con la postura de caderas y, se ve y esto a su vez con la postura de piernas. Bueno, se empieza a lograr lo que llamamos naturalidad en la postura y no se ve forzado si tomáramos el otro ejemplo de tomar fotografías eh, distintas para distintas partes del cuerpo. Bien, o sea, el canon griego lo usamos solo para esto, para determinar una fórmula, una unidad de medida, que sería en este caso el módulo de la cabeza, y luego empezamos a jugar a ver qué pasa, cómo lo alteramos. Cuando empezamos en este terreno, nos empezamos a replantear ya cuestiones que tienen que ver no solo estéticas, sino que tienen que ver con cuestiones culturales, ideológicas, posturas, cambios culturales que han ido ampliando el abanico de posibilidades dentro del figurín de moda. O sea, hemos ido eh, incorporando, trabajando sobre lo que llamamos inclusión, sobre cuerpos inclusivos, eh, en contraposición de lo que también podemos llamar cuerpos hegemónicos, que eran los que el tipo de estilización que dominaba la moda hasta cierto tiempo. Y hoy en día podemos encontrar ya que hay todo un trabajo que va desde la postura de los diseñadores, desde el recurso plástico en el figurín hasta las marcas, que también amplían este abanico, trabajan sobre estas posturas, sobre esta inclusión, y eso también desde el figurinismo lo hemos tomado, por suerte, para poder incorporar otras formas de estilización. Entonces yo aquí lo que buscaba era, primero, buscar cuál es la definición de estilizar. Eh, lo primero que uno encuentra son estas dos definiciones, que dice interpretar convencionalmente la forma de un objeto, haciendo más delicados y finos sus rasgos. Esto es bastante subjetivo, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de fino y de delicado eh, para determinadas personas, para cada uno? ¿Cómo lo internaliza esos conceptos cada uno? La otra definición que encontrábamos era someter a una nueva elaboración refinada una obra popular anterior. También acá empieza a haber otro término bastante subjetivo como refinado, o sea para- que es refinado para unos y otros. ¿Cómo puede esa misma definición tener distintas acepciones en distintas culturas? Y siempre sentíamos que tiende a cerrar el concepto. Cuando esto lo llevamos, estos conceptos, uno a priori empieza a trabajarlos en la clase, uno mismo tiene incorporado esto que estilizar es solo llevar en altura. Y un poco dominado por lo que decíamos, lo que fue históricamente el concepto de la moda, de los modelos, las modelos de la industria en particular de la moda, siempre hemos trabajado con estilizaciones que tienen que ver solo en altura, con la delgadez, con un solo tipo de cuerpo. Entonces, ya cuando hablamos saliendo del canon griego y hablamos de canon de figurines de moda, empezamos a encontrar 9 cabezas, 10 cabezas, 11 cabezas, esas proporciones de las cuales no nos renegamos en las cursadas para nada, pero sí creemos que hay otra posibilidad que tiene que ver con una cuestión, como decía, cultural, ideológica, pero también nos da la excusa, o al menos yo quiero creerlo así, que es una excusa para trabajar otros tipos de cuerpos. Entonces encontré, no tengo la autoría de la definición, bueno, encontré un poco perdida en la web,
pero es una definición de estilizar que me interesa mucho y porque además un poco rima con lo que uno viene buscando, que dice estilizar, representar artísticamente algo de manera que destaquen solo sus elementos característicos o los que más responden a la idea que el artista quiere transmitir. O sea, por empezar ya habla del artista, entonces ya nos pone en otro terreno que tiene que ver con un lenguaje más metafórico, subjetivo, expresivo, creativo, que es, creo, donde estamos parados o tiendo siempre a instar que es donde estamos parados en el terreno del diseño en general. Eh, y resalta esto, digamos, esto de un poco modificar según la necesidad del artista, ¿no? Del diseñador en este caso, diseñadora. Eh, y ese terreno me parece que abre otro abanico, otra posibilidad para el trabajo de la figura humana y para trabajar esto que decíamos anteriormente con el tema de la inclusión de otros cuerpos. Entonces, un poco uniendo estos conceptos con lo que veníamos diciendo, un poco con el desarrollo que hacemos un poco técnico de cuando abordamos la figura humana, es eh, cómo trasladamos aquel parámetro de los griegos del siglo V antes de Cristo, cómo lo unimos con estos conceptos que decimos que ha incorporado la moda a partir de poner en discusión ciertos cuerpos, cierta corporalidad, eh, cómo unimos eso para llevarlo a cabo en nuestro terreno, sobre todo plástico, con el trabajo sobre el dibujo, sobre la pintura, sobre el hecho creativo. Así que eh, unimos, en mi caso, unimos el concepto este de la grilla con el canon griego y buscamos modificar esa grilla a favor de nuestro discurso, de lo que cada uno. Y eso también empieza a definir una postura. Esto, como decíamos, surge en un ámbito de taller, que es nuestra cursada, que tiene ese espacio, la facultad prevé ese espacio para la exploración, entonces usamos desde ese lado todo este trabajo, que no es un concepto cerrado ni una verdad revelada, pero sí hemos encontrado otro abanico de posibilidades, desde lo técnico, desde lo conceptual, desde lo ideológico, desde la postura de cada uno, y vamos encontrando nuestro propio discurso. Y, digamos, lo que tengo como resultado, después por ahí muestro un poquito trabajos de algunos de mis estudiantes, eh, pero lo que tenemos es que a veces ante la misma consigna tenemos eh, un abanico amplio, bien ecléctico de distintos cuerpos, posturas, diseños, tratamientos, que a veces no tiene que ver precisamente con un trabajo técnico, que como decía, por ahí generalmente son estudiantes que vienen, eh, que no vienen de las artes plásticas, que es generalmente su primer año en la facultad, pero que aún con algunas cuestiones de fallas técnicas que uno va marcando y vamos tratando de resolver, empiezan a encontrar ya un discurso personal en el abordaje del figurín. Y esa experiencia me parece que es, digamos, es un poco la que justifica todo este trabajo cuando uno por ahí ve 20, 30 trabajos con discursos totalmente dispares ante la misma consigna. Así que ese es lo que nos sigue motivando. Seguramente iremos encontrando más recursos eh, en esa búsqueda, pero un poco yo hoy lo que quiero es compartir este proceso. Acá hay un ejemplo de ilustradoras, ilustradores ya reconocidos eh, que trabajan para distintas marcas top y podemos ver acá algún ejemplo de lo que podríamos llamar un cuerpo más hegemónico, el de la izquierda, ¿no? Con esto que decíamos
de alturas de más de 10 cabezas, 10, 11, 12, cuerpos delgados, eh, a Kathleen Doyle, que trabaja ya sobre otro tipo de cuerpos, acá a la derecha, ¿no? Que ya tiene otra postura, que abre también el abanico, digamos, esa sería. En el medio hay otra ilustración de Janet, pero que me interesa como idea de síntesis, eso también lo buscamos. Eh, Siempre decimos que mientras más podamos internalizar y dominar el hecho de la figura, el trabajo sobre morfología, anatomía, todos esos recursos, eh, tendremos más posibilidades de llegar a esta idea como la del boceto central, que tiene una síntesis donde prácticamente vemos muy pocos rasgos y sin embargo estamos viendo una postura, una proporción, una idea de cuerpo y de diseño con mínimas líneas. Para esto, digamos, para llegar a esto, obviamente vamos internalizando eh, mucho trabajo de taller y de exploración. Esa es la idea. Eh, Como decía al principio también, tal vez mi- muchas de mis estudiantes no vayan a ser ilustradoras, sino que trabajan desde el diseño y por ahí tendrán sus ilustradores de figurines, no precisamente serán ellos, pero tener este conocimiento nos da un plus de al menos saber cuál es la búsqueda, cómo marcar una corrección, cómo potenciar el trabajo del equipo. Así que me quería un poco decir esto cuando hablamos de a qué llamamos estilización, ¿no? O sea, ponerlo en juego con el tema de las definiciones que veíamos recién, pero también con estos ejemplos. Y ahora, voy a ver si dibujo un poquito, así vemos un ejemplo de esto. Y como digo, o sea, yo que estoy defendiendo al lápiz, voy a dibujar digitalmente. Bien, esta era la imagen un poco que habíamos compartido. Esto para quienes les interesa el tema de lo digital y plataformas y eh, distintos programas para trabajar. Eh, bueno, siempre el óptimo en estos recursos es el Photoshop y todas sus variantes, toda la línea de programas Corel, todo eso. Pero este es un programa que tiene una versión gratuita y que es muy ágil, eh, que se llama Fire Alpaca y con el que suelo trabajar bastante en mis bocetos y inclusive tiene algunos recursos de pinceles y todo eso bien interesantes para esas primeras ideas o para anclar los bocetos recién escaneados en la compu. Bien, ¿cuál es la idea? Acá yo puse el ejemplo que habíamos visto antes en la presentación, que tiene que ver con esto del canon griego. Tenemos la imagen de referencia al centro, esta fotografía que teníamos de referencia, y después tenemos a la izquierda la resolución del canon griego, o sea, tratar de copiar la imagen lo más fiel posible a la imagen de referencia, con este planteo previo de estructura cinética, que está acá en líneas más bien rosadas. Eso sería un planteo previo y luego recién empezar a trabajar eh, cada detalle, ¿no? Cada cuadrito tratar de ir copiándolo eh, lo más fiel posible. Nos da lo que llamamos entrada y salidas de líneas, ¿no? Cuando cruza
la grilla, uno va interpretando por qué parte de cada cuadro, de cada rectángulo en este caso, va entrando cada línea y eso nos va definiendo. En este caso, lo que hemos hecho es tomar la imagen de referencia, la fotografía, a esa fotografía aplicamos una grilla que responde al canon griego, que es tomar el módulo de la cabeza, esta proporción de la figura que hemos tomado tiene las siete cabezas de altura, está en una posición no totalmente relajada, entonces eso también nos da alguna dificultad para copiarla, está hecho el proceso así, para que tengamos no totalmente simétrico el cuerpo, sino que tiene un mínimo movimiento. Y después trasladamos esta misma grilla a nuestro boceto, tratamos de reproducir la grilla, generalmente no necesariamente con reglas, sino también a mano alzada, trabajamos mucho con la mano alzada para ir haciendo destreza con el lápiz, y estructura cinética, y luego la silueta, copiar los rasgos fundamentales. Eso nos va dando ya lo que sería una figura, en este caso, que está dentro del canon griego. Bien, pero precisamente lo que nosotros queremos es modificarlo, llevarlo hacia otro lado. Entonces, tomamos esas 7 cabezas y alteramos esa grilla aleatoriamente. Yo acá modifiqué los cuadros de la línea 2. En realidad conservé 1, 3 y 5, están conservados en cuanto a las proporciones, y después están modificados 2, 4, 6 y 7. O sea, 2 y 4 son más anchos y 6 y 7 son más altos. Esto lo hacemos como parte de la exploración dentro de la cursada para ver cuál es el resultado. Uno puede imaginarse, una vez que ya hizo el canon griego, qué va a pasar si altero determinado cuadro. Pero en realidad el primer ejercicio que hacemos sobre esta modificación, lo que podríamos llamar una estilización, donde ya decimos con esta definición, ¿no? Moverlo a favor de lo que el artista requiera, lo que hacemos es totalmente aleatorio, que sea un salto sin red. Esa es la búsqueda. Recién a partir de la segunda modificación, podremos ir viendo, bueno, ya sé cómo funcionó en esta cuestión medio aleatoria, cómo resultó mi especie de Frankenstein en el primer ejemplo, en la primera experimentación, y después ya podré empezar a trabajar esa modificación de la grilla eh, más, con mayor certeza, ya con una búsqueda más segura de qué es lo que estoy buscando. Después charlamos y me dicen si hay cuestiones para retomar, para ver, para repasar. Pero bueno, lo que quería hacer era al menos trazar algunas líneas desde mi tableta digital, desde este entorno, para ver qué pasa, porque tiene algunas complejidades que hay que resolver, pero son bastante simples. O sea, voy a hacer, aunque sea un costado donde están las modificaciones, sobre todo, para ver qué pasa cuando se encuentran con los cuadros que no han sido modificados. Voy a partir desde el cuello, pues se supone que ya tenemos la proporción de la cabeza dentro del canon, o sea, no se ha modificado, pero si yo voy siguiendo el cuadro 2 de la derecha, el rectángulo 2 de la derecha, lo que me dice es que el hombro, cuando sale del cuadro, sale más arriba de la mitad del rectángulo,
y la axila entra por acá abajo y genera un triángulo similar a esto. Voy a acercar un poquito. Ahí. Bien. Voy a pasar al cuadro 3 de la derecha, a este, al rectángulo 3, que no ha sido modificado, y entra la línea de busto, entra algo inclinada la línea del talle, hace un quiebre en la cintura y se va hacia el cuadro 4 por ahí. Digamos, estas serían las líneas. Bien, entre la que yo modifiqué, que era el 2 a la derecha, y el 3 a la derecha, me quedan una diferencia bastante marcada, porque yo he ensanchado bastante esta grilla, y esto me produce alguna dificultad. ¿Cómo sigue? Entonces ahí empezamos a trabajar lo que llamamos es negociar, le decimos. Hay que negociar una línea que me permita unir estas dos. Por ahí voy a ir por acá, le voy a pedir algo a la del 3. Por eso digo que es bastante aleatorio en la primera experiencia, porque uno empieza a ver qué pasa, pero por eso digo es que luego podemos nosotros trabajar la grilla ya en la búsqueda definitiva, o al menos en una segunda búsqueda con mayor certeza. Voy a seguir hacia el cuadro 4 que también está modificado. En mi caso es más ancho. Entonces voy a entrar al 4 a la derecha, que dice que entra al cuadro más allá de la mitad del cuadro, que sería la parte de la cadera que tiene la mano apoyada, y se va bastante más cerca de la línea. Podría estar más cerca yo, pero sería algo parecido a esto. De nuevo, entre 3 y 4 tengo en esta zona nuevamente que negociar. Y esto me puede dar, depende cuán dispuesto a negociar uno u otro esté yo, pero me va a dar una línea parecida a esta. El brazo está por fuera de la grilla, entonces la puedo trabajar un poco aleatoriamente siguiendo la forma. Sí me puedo guiar por el codo, la altura del codo. Si pongo una grilla, me va a marcar a qué altura del cuadro está entrando. Así que sé que está entrando más arriba de la mitad del cuadro 3 el codo, en realidad no entrando, sino que está a esa altura, más arriba de la mitad del cuadro 3, de manera que tendría que venir por acá, y sé que está apoyado en la cadera. Lo defino solo con alguna cuestión más geométrica para después darle detalle. Solo quería plantear el ejemplo. Voy a ir al cuadro 5, que ha mantenido la proporción de del módulo inicial de la cabeza, entonces quiere decir que no tiene modificación, y el cuadro 5 me dice que entra por acá. Y que se inclina por acá. Nuevamente tengo un problema entre el 4 y el 5. Tengo nuevamente que negociar acá una línea, lo que me obliga a ser bastante más brusco en la parte de caderas y forzar un poco el 5 hacia la salida. Esto va a entrar
Y vamos a ver qué pasa cuando voy al 6, que yo lo que he hecho es modificarlo solo en altura al 6, cuadro 6. Marco acá, es este, que tendría que ser este. Bien, vamos por ese rectángulo. Tengo un quiebre de la rodilla y ya viene la parte del gemelo de la pantorrilla acá y empieza a entrar en el 7 acá, que también ha sido estirado. Vamos a subir a ver cómo funcionará. Tobillo y ya sale hacia el pie en esta dirección. Los dedos de los pies me quedan fuera de la grilla. Voy, ¿no? Este pie avanza sobre la línea central. Defino con alguna figura más bien geométrica, como decía. Voy metiendo todo en líneas geométricas. Bien, veamos un zoom largo a ver qué nos va quedando. Esta sería la modificación que a mí me va marcando la grilla con esas intersecciones en las que llamamos negociar, en las que voy tratando de que haya alguna línea que vincule entre el rectángulo modificado, entre el módulo en realidad modificado, sería lo más correcto decir, y el módulo original de la figura de la imagen de referencia. Esto me empieza a dar, como decíamos, una cuestión bastante aleatoria, en el que yo en este caso he ensanchado hombros y caderas, y uno puede después imaginarse cómo va a seguir, digamos, si no, creo que con esto ya un poco se entiende cuál es el método, eh, cuál es la búsqueda, y nos da un determinado cuerpo, que como decíamos es bastante aleatorio al principio de la búsqueda, pero uno empieza después a encontrarle algún recurso a esto. Esto después uno, una vez que está y que decimos, me voy a quedar con este tipo de cuerpo, con esta estilización, en tanto sea esto de modificarlo a favor de lo que uno considera, eh, uno después lo puede trabajar. Si quiere tomar esta grilla, le saco, digamos, tomar este cuerpo y decir, bueno, en realidad va a tener más cabezas, porque si yo aquí tomo como referencia la cabeza inicial, lo que sería el módulo 1, si este módulo 1 lo repito con esta nueva proporción, me va a dar más de 7, porque hay módulos que se han ido modificando en altura, entonces me va a dar 8, 9. Entonces, para después reproducirlo en otras instancias a este figurín con el que ya he decidido mi estilización, puedo también ponerlo en cabeza y decir, bueno, mi figurín en realidad tiene 9 cabezas de alto, pero de ancho a lo mejor en caderas y hombros tiene 3 o 3,5, depende. Pero bueno, o sea, es parte de la búsqueda. Quería compartir este ejercicio un poco porque es uno de los métodos que venimos usando a la hora de buscar estilización, de buscar un trabajo con alguna referencia como la grilla que nos da más seguridad en el dibujo, eh, sin tener que, digo, para quienes no tienen por ahí la experiencia o el trabajo previo sobre figura humana. Entonces, este método nos ha ido encontrando con distintos tipos de estilizaciones. Ahora al final comparto algunas imágenes de mis estudiantes
que tienen que ver con esto, con distintas posturas ante una misma consigna, eh, cómo va encontrando cada uno, cada una referencia. Este es un método, es una especie de tips que hemos encontrado para trabajar el tema de la estilización y salirnos de un trabajo sobre plantillas, sobre figurines estandarizados. Uno acá va encontrando, casi como un juego, va encontrando su propio discurso. Dejo de compartir esto. Bien. Estábamos acá, entonces estábamos con esto de replantear y de poner en discusión a qué llamamos estilización. Y lo que buscamos es eh, ahora ir un poco más hacia lo creativo, hacia cómo abordamos la idea, cómo trabajamos la idea. En nuestro caso, poniendo de ejemplo nuestra cursada, antes que vamos a hablar un poquito de esto, que cuando surgen en el trabajo del figurín empiezan a surgir, estos son los problemas más comunes que tenemos, son nuestros siempre pedidos de auxilio, pero nos sigue pasando a los ilustradores que trabajamos hace mucho tiempo con con la figura humana y dentro del dibujo, pero sigue siendo algo recurrente en el que tenemos problemas con las extremidades, con las manos, con los pies, con las posturas de pie, de manos. Eh, Así que digamos, lo ponía como referencia porque es lo recurrente. Podríamos agregar el tema de los rasgos de rostros acá, que también es algo al que eh, lleva un poco más de dificultad llegar. Lo he puesto acá como ejemplo porque lo primero que decimos siempre es tratar de encajar estas formas en figuras geométricas, con el tema de las manos, esto de que tomar la propia mano como ejemplo para copiarse, estas curvaturas, cómo determinar cuáles son las líneas fundamentales de la estructura, aunque sea de los contornos, para ir después empezando a poner los detalles en la mano, estas curvas que determinan la altura de dedos, lo de la palma, la figura geométrica que determina la, la palma. Y siempre se hace un poco más simple esto, pero como ven, acá estamos siempre trabajando sobre una fotografía, no sobre un dibujo, no buscamos una interpretación de otro ilustrador, tampoco busco que mis estudiantes tengan un estilo como el mío, y eso es lo primero que tratamos de, de que no suceda, pero esta búsqueda eh, siempre da buenos resultados en cuanto a que vamos encontrando un trazo personal. Esa es un poco la idea. Ponemos como ejemplo algunas manos que están siempre en situación, las más comunes, en situación de poses o de posturas para moda, pero en realidad partimos de estos ejemplos que son desde la fotografía, tratar de encajar en figuras geométricas, identificar hacia dónde va cada línea y en definitiva se trata de ir entrenando el ojo, así que vamos, esa es la, la premisa. Bien, zoom acá, zoom acá. Bien, esta era un poco la otra parte final de la charla de hoy que queríamos compartir, cómo pasamos de la cuestión meramente técnica a la parte más creativa, esto que decimos de llamar de la idea al boceto, cómo tenemos la idea planteada y cómo abordamos el boceto. Lo pongo como ejemplo, eh, cómo trabajamos nosotros en la cursada, pero obviamente en los procesos creativos
No hay una verdad revelada, no hay algo que podamos trasladar como fórmula, sino eh, solo como sugerencia, como idea. Eh, Trabajamos generalmente en nuestros proyectos, eh, las cruzadas nuestras de la facultad están unidas por un proyecto integrador que vincula todos los contenidos que vamos viendo durante la cursada. Y ese proyecto integrador, en nuestro caso, está regido por un referente o una referente que los estudiantes tienen que elegir y que no son precisamente de la moda. O sea, está pensada así dentro de la planificación para que haya una adaptación. Buscamos referencias de artistas o de diseñadores, diseñadoras, pero que no son de la moda y sí a quienes hay que hacerle una adaptación hacia la moda. Entonces buscamos dentro de la música, de las plásticas, del diseño industrial, del diseño de objetos, pero también puede venir el tema de la idea, puede venir desde un color, desde una textura, desde una tendencia, desde una época, una película, una referencia gráfica, una idea motriz que sea una frase. Bueno, son infinitos los motivos para abordar el diseño, el boceto, y eso va haciendo que eh, sea también amplíe el abanico de nuestros proyectos, de nuestro trabajo. Y en este caso también lo que tratamos de incorporar es que a determinado proyecto también le correspondería o le puede corresponder, no como una premisa, sino como una posibilidad, a determinado proyecto, determinado figurín. Puede ser que tengamos un estilo de figurín ya definido, pero para determinado proyecto no es necesario que se adaptar ese figurín, sino que puede ser que el figurín sea maleable y sea posible de modificarlo de acuerdo a nuestro proyecto. Eh, Voy a ver algunos ejemplos como para poner en práctica esto, pero comparto otro archivo. Ahora sí, ahí comparto. Solo para ver un abanico de posibilidades y de cómo distintos estudiantes van trabajando sus figurines. Eh, que como decía, por ahí tienen algunas cuestiones a ajustar desde lo técnico, pero sí tienen un carácter expresivo eh, que está pensado desde el proyecto. Entonces, estudiantes que han trabajado determinadas estilizaciones y con las que decidían, después cuando deciden sobre qué idea, sobre cómo es la referencia para trabajar el proyecto, deciden virar esa idea de figurino original que tenían pensado y dicen, tal vez lo que se adapte para este diseño eh, sea otro tipo de figurín, o por la postura que tiene la referente o el referente, o por la postura personal, que como uno interpela o es interpelado por ese referente, de manera que empieza ahí también otro juego, otro abanico, y eso abre otra posibilidad de estilizaciones. En este caso, veo, no puedo ver la pestaña, pero estos son proyectos que vamos viendo con distintos estudiantes que tienen también un trabajo sobre el claroscuro. Esto estamos en instancias
Ahora son trabajos de estas cursadas de últimas que estamos en instancias de aún de lápiz, de boceto, sin definir todavía color, sí están las muestras de texturas y color que aportan para su proyecto, pero lo que decía, me gustaba resaltar esto en que el proyecto, la idea, empieza a modificar también la idea de estilización. Otro proyecto con otro tipo de estilización, con otra dinámica, otro proyecto. Esto está basado en la obra de Yayoi Kusama, entonces ya hay un trabajo de texturas también que va condicionando. Otro proyecto que tiene más que ver con Tim Burton, entonces este estudiante decidió ir hacia otro tipo de estilización, distinta a la que tenía pensada cuando pensó su referente. Bueno, estamos siempre abiertos a a esas posibilidades. Otro tipo de estilización que, como decía, van trabajando dentro de las dificultades de los recursos con los que contamos al principio, pero son todos trabajos eclécticos que, que tienen distintas miradas, aportan otro panorama y ya digo, o sea, nunca está cerrada la idea en cuanto a qué postura voy a tomar, sino que estamos permeables a modificaciones, a que cuando pasa la idea, cuando venimos al proyecto en sí, la idea técnica que teníamos al principio o la postura técnica que teníamos al principio con el figurín puede modificarse. Eh, es, Esto abre, digamos, desde lo creativo un panorama también mucho más amplio que disfrutamos mucho trabajando, eh, porque en esa excusa van entrando todos los que llamamos contenidos más técnicos, más específicos, que hay que tomar la destreza con los lápices. Trabajamos toda esta primera etapa nosotros de nuestra cursada de taller sobre técnicas manuales, como decíamos, sin renegar de las cuestiones digitales que cuando avanzan la carrera de diseño la van viendo, pero eh, nuestro, nuestro primer recurso técnico son las técnicas tradicionales de artes plásticas, lápiz y después todas las técnicas que podamos ver sobre color, pintura. Eh, pero esto me interesaba dejar abierto, esto de que a veces eh, un tipo de figurín se modifica cuando tenemos el proyecto. Entonces, empieza a haber distintas posturas y, como decía, destaco ese hecho creativo que pone un rasgo personal, aún eh, anteponiendo algunas dificultades técnicas que cuando exponemos los proyectos ellos mismos revelan. Hay una instancia de autoevaluación donde también sabemos dónde están las dificultades. Puse esa imagen de pies y manos precisamente para decir que son las dificultades más recurrentes que tenemos, pero siempre hay dificultades, sobre todo para estudiantes que no vienen de una formación plástica y que en el primer año ya de su cursada tienen que abordar esta, esta disciplina, esta asignatura, que bueno, tratamos de ir llevándola, pero con distintos recursos y como digo, uno mismo como docente va incorporando eh, distintos recursos, tomando también de nuestros estudiantes algunos recursos, algunos elementos que tienen que ver con cuestiones expresivas, con sacarnos, al menos en mi generación, que nos hemos formado con cánones, por poner nuevamente la palabra, bastante rigurosos, eh, donde
ciertas paletas de colores a priori no se podían cambiar o no podían convivir. Bueno, todas esas cuestiones que tenían que ver con una época y que hemos ido tratando, o al menos estamos tratando de poner al menos en discusión, que se abre ese abanico, este tratamiento nuevo con el tema de la estilización y de cómo trabajar la figura humana dentro de la moda es otra posibilidad, otro recurso al que también le prestamos mucha atención y celebramos que se haya podido eh, abrir desde ese lado. Así que lo potenciamos y lo trabajamos con mucho entusiasmo en nuestras clases. Bueno, creo que estamos cerca, no sé si hay alguna consulta. Voy a dejar estos últimos minutitos. Sí, coincide con que manos y pies son dificultades. Eh, los trabajamos eso. Me parece que trabajarlos desde el lado de lo geométrico al principio nos da alguna facilidad para luego abordarlos con más detalles. Poder identificar hacia dónde va cada línea y poder encajarlos en figuras geométricas es lo primero, me parece, lo que, lo que nos genera un poco más de certeza para después poner detalles. Así que esa es una recomendación. Me interesa si alguien tiene, si me expliqué con el tema del ejemplo dibujado, digamos, con esto de modificar la grilla aleatoriamente y generar nuestro primer Frankenstein para después trabajar estilización. Bueno, gracias. Eh, bueno, me alegro. Sí, para quienes están en la disciplina y estudiando y arrancando, aliento a que lo prueben, porque empieza a ser como un desafío, una especie de salto sin red, y, y después uno empieza a encontrarle, a decir, ah, claro, si modifico tal o cual cuadrilla, empieza a pasar lo que uno busca. Pero al principio hacerlo totalmente aleatorio, con esta salvedad de las negociaciones que hay que hacer entre lo modificado y lo no modificado. O sea, conviene no modificar todo al principio, dejar algunos módulos fieles al módulo inicial que marca el canon griego y de a poco ir modificando. Y en realidad han ido surgiendo ideas más que interesantes con los chicos de la cursada, así que aliento a que lo prueben si están en la disciplina, si están trabajando dentro de la ilustración. Eh, es una fórmula, la quería compartir hoy porque en realidad la venimos trabajando hace poco y a mí me sorprendieron los resultados, eh, que era un poco esto de unir el trabajo de cuadrícula, que nos da, digamos, alguna certeza para copiar una imagen, eh, y cómo modificar eso cuando llamamos estilización. Eso era, discutir un poco esto. Eh, Me alegro que al menos, bueno, queda grabado, así que si hay algún problema, lo pueden volver a ver. Eh, y, y a veces, bueno, desde lo técnico hoy no lo hice manualmente, eh, pero desde la tablet por ahí es más incómodo esto, porque como es de prueba y error, está bueno hacerlo sobre el papel y hacer varios y desechar y modificar, hasta que uno va encontrando cuál es el discurso. Las grabaciones, Ana, las grabaciones luego en donde se inscribieron, pero seguramente en la plataforma, hay un canal de YouTube, creo, de los Open, que están grabados los de otros años, así que seguramente van a estar subidos. Por ahí después averigüen en la Facu en qué, con qué plazo, digamos.
en qué tiempos, ¿no? Eh, Este que usé yo es bastante ágil. Está pensado para la historieta y la historieta es algo bastante emparentado con nuestra disciplina, el código de la historieta, por el trazo, por trabajar por ahí contornos con líneas negras, que es lo común de la historieta, del cómic. Se llama Fire Alpaca. ¿Lo voy a anotar? Sí. Fire como fuego. No sé si lleva alguna H en medio, pero es eso. Fire Alpaca. Ese es el programita. Pero después hay infinidad de programas, antes, digamos, de abordar el Photoshop, que es como el óptimo, con el que trabajamos mucho, que tiene alguna complejidad, digamos, lógicamente, para empezar a trabajarlo. Pero este programita es bastante ágil para esto, tiene herramientas útiles como para estos primeros bocetos, tiene unas acuarelas interesantes, transparencias. Para trabajar figurines al principio está bueno. Pero primero el lápiz. Creo que son como OpenDC, pero consúltenlo en la Facu. No sé si hay alguien de la Facu acá conectado ahora que me ayude con esto. Son los OpenDC de diseño y comunicación. Hay un canal de YouTube ahí específico. Bien. No, 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 por nada. En realidad estaba entusiasmado en compartir este recurso y bueno, y siempre hablar sobre el dibujo. Eh, Así que el agradecido soy yo. Ah, bien, ahí hay una información que en una semana van a estar subidos, así que buenísimo. Bueno, los voy saludando. Muchas gracias. Estamos en contacto, cualquier cosa. En Instagram también. Y si no, espero verlos por la facu.